Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia, que es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida. Hoy vamos a arrancar nuestra lectura en Hechos capítulo 10. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 10 desde el versículo 1. Vamos a analizar muy bien este pasaje de las Escrituras. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Aquí tenemos entonces a un protagonista de este pasaje del capítulo 10 de Hechos, y es Cornelio, un centurión romano. El centurión romano, una persona en la sociedad muy importante. Recordemos que el ejército romano llamado los legionarios, en todo el imperio romano era muy respetado, era temido, y por el imperio romano era tenido en alta estima. Y por lo general los centuriones eran personas que tenían dinero y pues tenían muchísima experiencia ya en combate, eran personas respetadas dentro de las legiones romanas, dentro del ejército romano, y también eran temidos y respetados también por la población. Y entonces aquí tenemos a un centurión romano, un gentil no judío. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Y entonces tenemos ahora un centurión romano, pero que está practicando la religión. Está practicando muy posiblemente el judaísmo. Dice que es un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que da ofrendas y un hombre que ora. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un hombre que tiene una sensibilidad hacia las cosas de Dios. Tenemos a un hombre que tiene un fervor hacia Dios. Quiere decir que visto desde afuera, estamos hablando de un hombre que podría ser considerado una buena persona. Porque dice que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Ahora miren la influencia que tenía. Sus siervos, sus sirvientes, las personas que estaban con él, eran también devotos y eran también temerosos de Dios. Dice que Cornelio daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Y entonces tenemos a Cornelio, un hombre devoto y un hombre que practica la oración. Está a las 3 de la tarde orando, una hora en la que se hacían oraciones, y él estaba en ese momento en su casa, estaba orando. Y entonces se le aparece un ángel de Dios se le aparece y le va a dar un mensaje. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. O sea, está diciéndole el ángel a Cornelio: mira, Cornelio, Dios está agradado con tus donativos y está agradado con tus oraciones. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Y entonces tenemos a un centurión, a un hombre importante, a un hombre rico, pero que también es un hombre devoto, un hombre consagrado a Dios, un hombre que ora a Dios, un hombre que es generoso con los pobres, un hombre que a simple vista desde afuera es considerado una buena persona. Tiene una visión cuando está orando y esa visión es: el ángel se le aparece y le dice: ve por favor y envía a llamar a Simón Pedro. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis, vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Y entonces aquí tenemos por un lado a Cornelio, que es un gentil, alguien no judío, que es devoto de Dios. Y en paralelo a esa escena, a ese momento en el que los mensajeros están yendo a buscar a Pedro, los mensajeros de Cornelio, Pedro tiene una visión donde Dios le muestra que él no puede llamar lo que Dios ha llamado limpio, él ya no lo puede llamar impuro, y esa visión está haciendo referencia a que Dios está llamando a los gentiles para que sean su pueblo, que de acuerdo al judaísmo los gentiles eran impuros y nunca podrían ser igual a ellos, a los judíos. Y entonces los gentiles eran considerados como de segunda categoría y en algunos casos despreciados por los judíos. Y aquí Dios le está diciendo a Pedro: Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado, lo que yo ya he santificado. Y lo que está haciendo referencia, entonces esa visión es: oye, Pedro, muy pronto vas a ir a darle mi mensaje a los gentiles, no los llames impuros o inmundos. Dice que la misma visión se repitió 3 veces. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, los hombres preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Y entonces tenemos aquí al Espíritu Santo que le dice a Pedro: Pedro, ve con ellos porque yo los he enviado para que cumplas una misión. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Entonces vemos aquí que los representantes, los enviados de Cornelio, dan las credenciales de Cornelio. Él es un hombre respetado, un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios. Lo que dije al principio, aparentemente puede ser considerado como una buena persona. Muy bien. Dice: un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Entonces tenemos a un hombre rico, temeroso de Dios, devoto, un hombre que está con toda su casa, amigos, familiares, están esperando un mensaje importante. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Aquí tenemos una enseñanza importante que se repite en varios pasajes de las Escrituras. No debemos adorar, ni venerar, ni rendirle culto a ninguna persona. Cornelio, un hombre que era religioso, un hombre devoto, temeroso de Dios, pues él en su instinto primario lo que dijo es: no, pues adorémoslo. Él es el enviado nada más que y nada menos que de un ángel. O sea, de verdad, ¿a quién se le ha aparecido un ángel y le ha dicho: manda a llamar a esta persona? Pues lo lógico es que llega esa persona, entonces, hombre, si es el enviado por el ángel, debe ser digno de adoración. Y Pedro le dice: no me adores, yo soy un ser humano igual que tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione
con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Eso es lo que significaba la visión. No llames a nadie impuro o inmundo. Por eso, si no ponerme vine aquí tan pronto como me llamaron, ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro contestó, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia al pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Y aquí quiero que entendamos muy bien el centro de este pasaje, de este capítulo 10. Dice nuevamente el versículo 36, parte B. Dice que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. ¿Quién era Cornelio? Dani, ¿quién era Cornelio? Centurión piadoso. Un centurión piadoso, devoto de Dios. ¿Cómo? Un capitán. Un capitán romano. Que ¿Qué hacía? ¿Era buena persona o no? Sí. Aparentemente sí, oraba a Dios con frecuencia. porque oraba a Dios con frecuencia, era devoto, o sea, consagrado a Dios, le daba donativos a los pobres, y entonces aparentemente era una buena persona. Sin embargo, se le aparece el ángel y le dice, oye Cornelio, tus oraciones han sido recibidas, por favor ve y manda a llamar a Simón Pedro porque él tiene un mensaje para ti. ¿Y cuál es el mensaje? Es el que está en el versículo 36 en la parte B. Hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que Cornelio daba donativos a los pobres, que a pesar de que Cornelio oraba y era un hombre devoto y temeroso de Dios, no estaba en paz con Dios. Necesitaba la relación correcta con Dios. O si no, ¿por qué se le aparece el ángel y por qué el ángel le dice todo ese trabajo, no? Miren el trabajo que es. El ángel le dice, vaya, mande a sus sirvientes, mande a traer a Pedro, dígale que venga y dígale a Pedro que le dé un mensaje. Luego, venga, ¿no era más práctico que el ángel simplemente le dé el mensaje y ya? ¿No era más práctico que el ángel le dijera, bueno, Cornelio, este es el mensaje de parte de Dios y ya? ¿O no era más fácil no darle ningún mensaje, sino llevárselo para el cielo o decirle, bueno, Cornelio, usted ya tiene el cielo ganado porque usted es devoto, usted es temeroso de Dios, usted es un buen hombre aparentemente, usted le da donativos a los pobres, o sea, usted ya se ganó el cielo? ¿Como para qué se le aparece un ángel y como para qué mandan a Pedro a llamar? Para que les dé un mensaje. Ah, ya sé, amigos, la Biblia lo dice. Porque Cornelio necesitaba estar en paz con Dios. Ojo, Dani, ten en cuenta esto. Cornelio necesitaba estar en paz con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Cornelio necesitaba tener la relación correcta con Dios. Y la relación correcta con Dios no es darle donativos a los pobres. La relación correcta con Dios no es orarle. La relación correcta con Dios no es ser una persona devota. Dice, la relación correcta con Dios es estar en paz con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. O sea, Él es el Señor de todo. faltaba lo más importante. A Cornelio le faltaba todo para entrar al cielo. O sea que Cornelio no iba a entrar al cielo por sus donativos, no iba a entrar al cielo por sus buenas obras, no iba a entrar al cielo por ser un hombre devoto, no iba a entrar al cielo por ser un hombre consagrado a Dios. Eso no lleva a nadie al cielo. Eso no lleva a nadie al cielo. Lo único que lleva a alguien al cielo es ¿qué? ¿Qué es lo único que lleva a alguien al cielo, Dani? Creer en Cristo. Estar en paz con Dios por medio de Cristo. Si yo no estoy en paz con Dios por medio de Jesucristo, yo no voy a ir al cielo. Es así de elemental. Si yo no estoy en paz con Dios por medio de Jesucristo, yo no voy
a entrar al cielo. Y entonces este es el centro de la enseñanza de este capítulo 10. Entonces, si alguno de nosotros cree que porque es devoto, que porque hace oraciones, que porque le da limosnas o ofrendas o donativos a los pobres, que porque es un buen ciudadano, que porque no le ha hecho mal a nadie y porque tiene buena reputación ante las personas y porque ora constantemente y fervorosamente a Dios, que eso lo va a llevar al cielo, es un gran error. La Biblia dice que lo único que nos lleva al cielo es estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Miren, vamos a seguir leyendo y quiero que eso lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí. Y entonces, miren lo que... Voy a ir un momentito al versículo 22. En el versículo 22, parte B, dice, un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. O sea, Cornelio necesitaba escuchar el mensaje de Jesucristo para ser salvo, o si no, Cornelio hubiera ido al infierno. Él necesitaba escuchar ese mensaje. ¿Qué quiere decir? Que las personas, si no tienen a Cristo, esas buenas obras no los van a llevar al cielo. Muy bien, dice aquí, versículo 37. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Miren si ven lo que predicaban los apóstoles. Ellos predicaban que ellos eran testigos de la resurrección. Ellos comieron y bebieron con él después de que él resucitó de los muertos. O sea, Jesús resucitó en un cuerpo que se podía tocar. Sí, señor. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Miren el punto. Vuelvo a leer el versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. ¿Qué necesitaba Cornelio? Que se le perdonaran sus pecados. Quiere decir que los pecados de Cornelio no habían sido perdonados a pesar de que era un hombre devoto, a pesar de que daba ofrendas, a pesar de que era un hombre que creía en Dios. Los pecados no le habían sido perdonados porque solo se pueden perdonar pecados a través de Jesucristo. Y aquí Pedro está utilizando las Sagradas Escrituras para explicar este punto. Pedro está diciendo, versículo 43, de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. O sea, Cornelio necesitaba desesperadamente, urgentemente ser salvo. Necesitaba a Cristo. Sin Cristo no entraba al cielo. Eso es todo. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? Tal como nosotros lo recibimos, por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Querido amigo, y nosotros que estamos leyendo este capítulo 10 de Hechos, ¿estamos confiados en nuestra propia virtud y en nuestras propias obras para ir al cielo? Si eso es así, estamos totalmente equivocados. Si nosotros creemos que es por nuestras buenas obras y por nuestro propio comportamiento que vamos a ir al cielo, estamos total y absolutamente equivocados, porque esta historia de Cornelio nos deja una enseñanza grandísima, y es que es
Hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Capítulo 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. Miren esto, el Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó, miren esto que vamos a leer aquí, él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, escuchen esto, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro, él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. ¿Sí ven? ¿Cornelio era salvo antes de escuchar a Pedro? No. ¿Cornelio era salvo antes de escuchar de Jesucristo? No. Porque o si no el ángel, o sea, miren, recuerden todo el esfuerzo. Un ángel viene desde el cielo, lo cual ya es un esfuerzo. El ángel ahora le da una instrucción a Cornelio. Cornelio manda a llamar a Pedro con unos mensajeros, lo cual también es un esfuerzo. Pedro tiene que viajar desde Jope hasta Cesarea, lo cual es otro esfuerzo. ¿Para qué? Pues para que pueda escuchar el mensaje de Jesús, que es lo único que lo puede salvar. Si Cornelio hubiera sido salvo por sus propios méritos, pues ¿para qué todo esto? Vuelvo y leo el capítulo 11, versículo 14. Él te dirá cómo tú y tu casa, y dice, cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Recuerden, entonces, el mensaje del evangelio de Jesucristo no lo dan los ángeles. No es, ay, a mí un ángel se me apareció y me predicó el evangelio. Falso. El mensaje del evangelio es dado por hombres, porque el ángel claramente le dijo a Cornelio, ve y manda a llamar a Pedro. O si no, el ángel le hubiera dado él mismo el mensaje. Ajá. En la soberanía de Dios, Dios ha instituido, ha mandado que seamos los hombres los que testifiquemos acerca de Cristo. Bien, versículo 15. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Maravilloso pasaje hemos leído hoy en la clase número 141 de este tu curso, el mejor manual de crianza. Gran enseñanza que nos deja este pasaje. La primera gran enseñanza que nos deja este pasaje es que necesitamos estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Si no tenemos a Jesucristo, no estamos en paz con Dios. Para tener la relación correcta con Dios, desesperadamente necesitamos a Cristo. Para tener la relación correcta con Dios, necesitamos lo que Cristo hizo por nosotros. Para tener la relación correcta con Dios, necesitamos que alguien nos predique acerca de Jesucristo. No podemos por nuestros propios méritos entrar al cielo. El cielo es un regalo y es un regalo que nos llega a través de Jesucristo. Muy bien, amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí, clase número 141. Y vamos a darle gracias a Dios por esto que leímos hoy. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias porque al leer la Biblia entendemos
que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a la tierra para que podamos tener la relación correcta contigo, Dios, y para estar en paz contigo. Gracias. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y te damos gracias por el regalo del cielo. Amén. Muy bien, amigo. Amén. Recuerda que somos Maggi y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! Hasta pronto.